Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos felices y contentos, agradecidos porque Dios nos ha permitido la vida. Qué bendición es que cada uno de nosotros tenemos la vida. Debemos el agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos a Él por esa bendición, porque muchos anoche pasaron al descanso y muchos en esta mañana no se pudieron levantar a causa de la salud. Pero gracias le damos al Señor porque nosotros estamos acá listos para presentar la palabra de Dios. Amén. Bendiciones a todos aquellos que se dan cita a través de las redes, como también a través del satélite, así también TV Latino Visión 2020. Bendiciones a cada hogar, cada familia, que la bendición, que la sangre de Cristo pueda estar en el poste, en el dintel de su casa, para que su casa, su hogar pueda mantenerse segura. Así es de la única manera que estaremos seguros donde quiera que estemos. Así que le damos la bienvenida también aquí a nuestro hermano. Que Dios lo bendiga, hermano, y que el Señor Jesús, que le ha dado esta sabiduría para sacar estos temas, le siga dando más. Bueno, Dios permita realmente que todo el conocimiento de Dios sea revelado en su santa palabra. Amén. No a través de los hombres, sino a través de su santa palabra. Y ese es prácticamente nuestro objetivo, revelar todo el conocimiento de Dios y que este conocimiento, pues, para aquellos que gusten, pues está realmente disponible. Así que es una gran bendición, Amén. hermano. Verdaderamente es una bendición. Así que vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestras mentes y nuestros corazones. Vamos a pedirle aquí al hermano que ore, por favor. Oremos. Padre bendito y Dios nuestro, con cuánta alegría, Señor, con cuánto gozo hoy nos presentamos delante de su presencia. Sí, Señor. No somos aptos, Señor, para representarte a ti, pero tú, Dios, nos confieres siempre misericordia, gracia, y eso es lo que imploramos hoy para poder nosotros dirigirnos a todos aquellos, Señor, que hoy están buscando acerca de ti un toque Señor divino, el toque de tu poder. Y eso lo hacemos, Señor, a través de las meditaciones. Por favor, Señor, que esto sea para la honra y gloria de su nombre y que sea, Señor, para que muchos, oh Dios, puedan venir a ti. Amén. Lo agradecemos y lo imploramos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Así es, hermano, hermana, qué bendición es que podamos estar nuevamente listos para comer lo delicioso de la palabra de Dios. Bueno, el tema de hoy, la relación entre el carácter, oiga esto, gracias, ahí lo tenemos. La relación entre el carácter y la tolerancia. Cuán importante es este tema. Oiga, todos los temas, pero verdaderamente cada vez como que a mí, como que cada vez mi Dios dice, ya ves, te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Qué lindo, qué maravilloso, la tolerancia. ¿Por qué? Porque no hay tolerancia en nosotros. Pero eso debe de estar unido, ¿verdad? Es parte de las virtudes que debe tener el cristiano, la tolerancia. La tolerancia. Y cuando hay tolerancia en nuestros corazones es porque el amor de Cristo está en nosotros. Así es. Si no hay amor de Cristo en nosotros, no somos tolerantes. No hay tolerancia, tristemente. Bien Esa sencillo, es la ¿no? verdad. Eso sería la conclusión final, Así prácticamente, es, ¿no? así es. Entonces, mire, este consejo dice, para llevarse bien con la gente, y yo no sé si usted quiere llevarse bien con la gente. Yo sí quiero. ¿Verdad que sí? Hay que saber aceptar a la gente. Amén.
hay que saberla perdonar Así y es. hay que tolerarla. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice el Correcto. consejo de Dios que vamos a estudiar. Qué lindo, Ahora, ¿no? ¿quién es el mejor ejemplo que nosotros tenemos? Ah, pues sí, nosotros tenemos un ejemplo maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, así Jesús es. fue el mejor ejemplo de alguien tolerante. Pues no juzgaba a las personas, No. sino que les ayudaba a acercarse a Cristo. Ajá. Hermana Dina, aquí yo le voy a decir a usted, nos han dado realmente por toda la cara. Así es. ¿Ya que sí? Sí. ¿Por qué nos han dado realmente un golpe duro por toda la cara? Porque nosotros somos muy buenos para eso. Sí, así es, tristemente, Nos sí. encanta juzgar a otros. Nos encanta criticar a otros. Imagínense, en lugar de llevarlos a Cristo, por ejemplo, viene una mujer, por decirlo así, se acerca una mujer en este momento, estamos en los estudios o en la iglesia, y venga, digamos, drogada o en minifalda, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, yo... ¿Qué es lo que hace usted, hermana Dina? Bueno, de verdad yo no sí, se haría lo que usted está pensando, pero en mi caso ya no. Antes tal vez lo hubiera hecho y no creo, porque es que eso, yo siempre he creído en mi corazón, mi hermano, que si la iglesia está allí para todo aquel que sienta la necesidad de ir a Jesús tal como está, porque así dice la Biblia. Justamente para eso está la iglesia. Entonces, ¿Sabe qué yo hago? Yo no hago eso. yo menos. La gente, si yo miro a una persona así, que es lo que es mi mente, que es mi mentalidad carnal, inmediatamente le digo, bueno, está prostituyendo aquí este asunto, ¿no? Inmediatamente mando a los diáconos, sáquenla, ¿no? Esa es la reacción natural del individuo. Sí, ¿Verdad pero, que sí? ¿verdad que Ahora, sí? ¿cuál sería la reacción del hombre espiritual? Del hombre espiritual Que esa es la gran totalmente. lucha, hermano. Así Esa es. es la gran lucha prácticamente. Así es. Ser espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no le hablo a los carnales, yo le hablo a los espirituales. Así es, correcto. Pero cuando nos hablan los espirituales, mi hermana Dina, ahí hay un problema grande. Uno de los primeros puntos que estamos aprendiendo hoy es a ser tolerante. En lugar de juzgar, y el Señor Jesús es bien categórico en esos asuntos, cuando Él dice, Sí. óyeme, ¿tú qué juzgas a aquellos? ¿Por qué Ajá. primero no te No saca la sacas viga? Tu viga, ¿Verdad? imagínese. No dice la paja. No, la dice viga. la viga, porque No. lo tradujeron La como viga paja. lo tiene aquel a quien yo estoy jugando. ¿Verdad que sí? Así es. Entonces, mis queridos hermanos, realmente vemos nosotros qué importante es tener un carácter tolerante. Así es. El carácter como de Cristo. Y mire, el mismo apóstol Pablo, refiriéndose a este asunto, porque aquí la iglesia de Colosa tenía un gran problema, hermana Dina. Y el problema es que eran juzgadores. Yo no sé si pasa en su iglesia eso, hermana Dina, o pasa en mi iglesia. Pero ¿sabe una cosa? Ay, Yo le voy a decir a usted que yo tengo un pueblo muy juzgador. No, pues sí, es que mire, hermano, y ese trabajo ha sido bien pensado por nuestro enemigo que tenemos alrededor, porque es de la manera que nos separa de Dios, porque cuando yo juzgo a mi hermano, yo estoy juzgando a Dios, sabiendo que Él es hecho a la semejanza mía, a la semejanza de Dios. Entonces, por lo tanto, cada uno de nosotros debemos entender eso ya. Bueno, yo lo he entendido así, hermano. Yo no, o puede ser que antes sí juzgaba, pero, o criticaba, o hacía Condenaba. esas cosas, condenaba, pero no, ahora ya no. Ese era un mal en la iglesia de Colosa. Sí, claro. Y mire qué dice el apóstol Pablo. Eso es bien ¿Cómo interesante. los reprendió? Sí, dice, soportándonos unos a otros, Colosenses 3:13, dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo perdonó, así también hacenlo vosotros. Qué lindo, Oiga, ¿verdad? qué bendición. Yo no me canso, por eso yo digo, todos los temas son míos, todos verdaderamente. Ahora, hermana Dina, imagínese usted este modelo. Ya, una Oiga. comunidad así, que se perdonen los unos a los otros, que se acepten los unos a los otros, que se tolere. ¿Qué tipo de comunidad sería esa? Oh, hermano. Ahí estaría el cielo ya. Sí. Ahí estaría el cielo. Ahí estaría el cielo Prácticamente, ya, ¿no? así es. Pero es interesante. Pero mire el comentario, mire qué dice el comentario en un hogar cristiano, mire qué dice. ¿Cuántos deshonran a Cristo? ¿Por qué? Porque no se perdonan, Yes. porque no se aceptan, porque no se toleran.
¿Cuánto deshonran a Cristo y representan falsamente su carácter? Así es. En el círculo del hogar, no la iglesia. En el círculo del hogar, En tu fíjese. casa, mi querido hermano. ¿Cuántos son los que no manifiestan paciencia, tolerancia, perdón ni verdadero amor? ¿Cuántos? Y es que Muchos. quizás el Señor sabe, ¿verdad? Muchos tienen sus gustos y aversiones y se sienten libres para manifestar su propia disposición perversa, en vez de revelar la voluntad, las obras y el carácter de Cristo. Así es. La vida de Jesús rebosa de bondad, amor. ¿Estamos creciendo en esa naturaleza divina? Es una pregunta buenísima. Mire, hermana Dina, Estamos qué creciendo, gloria a interesante. Dios, porque verdaderamente yo creo que todos los que estamos luchando hoy, hermano, yo creo que todos estamos en esta lucha muy grande. No hay paciencia. No hay, pero no sabemos de dónde Dios la va a sacar para ponerla en nosotros, pero la tenemos que tener. De otra manera, Hermana Dina, nos qué quedaremos triste acá. es ver, ¿no? Estamos hablando de nuestros hogares. ¿Sí? No hay paciencia con nuestros hijos, no hay paciencia con nuestro cónyuge, no hay paciencia con los mayores. Porque No. a veces en la casa ahí están nuestros Con los padres, niños, con nuestros los padres. niños. No hay paciencia prácticamente. No, es que mire, la vida está así, hecha un nudo, estresada de todo molesta, todo hace sentir mal, todo hace presión. Eso es lo que está viviendo el mundo hoy. Por lo tanto, ese es el problema, que ahora no hay paciencia. Ahora usted entienda a David, lo que dice David. Yeah. Entienda lo que dice David en el Salmo 139, 23. Este hombre es maravilloso como él nos enseña. Fíjese, dice así: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. ¿Será que la pregunta sería, será que estamos dispuestos a pedirle al Señor eso, hermano? Esa es una oración, hermana. Esa es una oración. Es una oración que Sí. deberíamos de aprender, decirle: Señor, escudriña mi corazón, conoce mi corazón. Y no solo eso, también pruébame. Oiga eso, ¿Verdad? pruébame. ¿Por qué razón? Porque en mí hay inquietudes, dice. Hay muchas Pruébame. inquietudes, pero yo no sé si esas inquietudes te agradan. ¿Ya? Por eso dice: y ve si hay en mi camino malo. Si hay en mi camino malo, pues ahí está la rogativa: guíame en el camino eterno. Guíame. Y así deberíamos hacer todos nosotros. Ahora, miren qué importante es esto, mis queridos hermanos, que el Señor escudriñe nuestros corazones. Porque ¿sabe una cosa? Pues yo puedo presumir, hermana Dina, que soy una persona Exacto. consagrada a Dios, una persona que estoy caminando conforme a sus principios divinos. Pero mi oración debe ser: Señor, escudriña mi corazón. Así es. Por así ejemplo, es. hermana Dina, cuando uno está en una situación difícil en la vida, a veces hay cosas que hemos orado a Dios, probablemente porque estamos enfermos, probablemente porque tenemos algo que nos asfixia, nos incomoda, y le pedimos a Dios, y le pedimos a Dios. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? El ejemplo de David, ¿cuál es? Pues, No pedir. Por eso dice el Señor: ustedes no pueden pedir. En lugar de pedir, tenemos que hacer, ¿cuál debería ser nuestra oración? Decirle: Señor, escudriña mi corazón, porque Exacto. probablemente yo soy el problema de este asunto. Pues sí, porque la Biblia dice: pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, en otras palabras, estamos pidiendo, y quién sabe si lo que estamos pidiendo es para nuestra propia perdición, para nuestro propio... O somos ¿verdad? estorbo. O estamos... Porque todavía tenemos un Exacto, corazón egoísta, avaro. Bueno, eso va a ser un así tema es. suyo, ¿no? Ajá. Pero, mis queridos hermanos, y aquí hay un mensaje para quienes, para usted y para mí. ¿Quién es usted y quién soy yo? El cristiano es aquel que lleva el yugo del Señor, ¿verdad que sí? Así es, correcto. ¿Verdad que sí? Para ello nos vamos a dirigir en este momento. Y dice: los que llevan, ahí exaltada Jesús dice, los que llevan el yugo de Cristo marcharán unidos. Marcharán unidos. Recuerde que, hermana Dina, un yugo no se puede, no solo lo puede llevar una persona. No, No. también lo Recuerde puede- que el yugo lo tienen que llevar dos. Sí, dos. Definitivamente. Así Ahora, es. yo le voy a decir a usted, por ejemplo, hablamos aquí, ¿será que hay verdadero amor en tu hogar? ¿Será que hay perdón en tu hogar? ¿Hay tolerancia? ¿Hay paciencia? Porque, hermana Dina, el matrimonio es un yugo.
De Es dos, un ¿verdad? yugo, correcto. Los dos Así tienen que es. ponerse el yugo. A los dos tienen que Hermana ponerse. Dina, ninguno puede quitarse ese yugo. No. Porque fue un compromiso delante de Dios. No Así puedo es. decir, sabes una cosa, mujer ya vieja, gorda, lo que sea, y yo me voy a quitar ese yugo. No, mis queridos hermanos, eso no funciona así. No. Por eso dice, los que llevan el yugo de Cristo marcharán unidos, llevando el yugo siempre. Cultivarán la simpatía y tolerancia. Y aunque esté Ahí gordita está. y vieja, Ahí está la ¿verdad que sí? clave. ¿Verdad? Cultivarán la simpatía y tolerancia. tolerancia. Y con santa imitación, miren, con santa Lucharán. imitación, lucharán por mostrar a los demás la tierna simpatía y el amor que ellos mismos necesitan grandemente. Oiga. Mire, qué interesante está esto, ¿ya? Yes. Entonces no me diga que porque ya tenemos una edad, aquella mujer que nos enamoramos, por ejemplo, cuando era jovencita, cuando éramos jovencitos, yo le voy a decir a usted, si todavía tienes ese privilegio de esa compañía, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí dice, muéstrense simpatía, tolérense, Así hablen es. del verdadero amor. ¿Verdad que sí? Yes. ¿Y cuál es el verdadero amor? Con- El amor que únicamente viene ¿de dónde? Es que De hay que los atrios contemplar celestiales. ese amor. ¿Verdad que sí? Así Dice, es. el que es débil, porque hay uno que es débil, y carece de experiencia, aunque sea débil, dice, Aunque puede sea ser débil. fortalecido por el que tiene más esperanza y por los que poseen una experiencia madura. Yo no sé si será el esposo o la esposa que tenga esa experiencia madura. ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Qué es lo que dicen? Dice, fortalezcanse los unos a los otros. No dice Así aquí, es. peléense. ¿No? Aunque sea el menor de todos, es una piedra que debe de brillar en el edificio. Miren qué importante. Ajá. Es un miembro vital del cuerpo organizado. Así es. Unido a Cristo, ahí está la clave. Unido a Cristo, debe brillar. Todo tiene que estar cimentado en la roca que es Cristo Jesús. La cabeza viviente, y por medio de Cristo está identificado a tal punto con todas las excelencias del carácter del Señor. ¿Cómo tiene que ser ese hogar? Ese hogar, mis queridos hermanos, tiene que tener todas las excelencias del carácter ¿de quién? De Cristo. De Cristo Jesús. Que éste no se avergüence de llamarlo a usted hermano o hermana. Una iglesia, mire, separada y distinta del mundo es, mire, ¿cuál es la verdadera iglesia? Aquí está, aquí hay un punto bien importante, mis queridos hermanos. Una iglesia separada y distinta del mundo es, en la estima del cielo, el objeto de más valor en toda la tierra. La iglesia debe ser lo que Dios ordenó que fuera, que es un representante de la familia de Dios en otro mundo. En otro mundo. Entonces, ¿qué es la iglesia, hermana Dina? Un representante de Dios. Eso es. Aquí. Aquí en la tierra. Aquí en esta tierra. Hermana Dina, márquelo bien, y cuando se le toca la bienvenida, me gustaría que usted hablara de esto. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es más únicamente un grupo de personas que se reúnen para alabar y glorificar el nombre de Dios. La iglesia es ¿qué? Es un representante aquí en De la familia. De la familia. Del cielo, correcto. o la familia de Dios. De la familia del cielo, Aquí de en la esta familia tierra. de Dios. ¿En este mundo o en esta este tierra? mundo, así es. Eso es lo que es. Dígame usted. Es Ahora, así. ¿cómo es Dios? Tolerante, Bondadoso, benévolo, misericordioso, paciente. tardo para la ira, Así es. grande Hermana en Dina, amor. dígame usted, si esa iglesia tuviera esos atributos, mi hermana Dina, dígame usted, ¿a quién no le gustaría esa iglesia? Pues estuviera llena, hermano. Estuviera llena la iglesia si hubiera esas características preciosas que el Señor está queriendo poner en el corazón hoy en cada uno de nosotros. Hermana Dina, en esa iglesia se manifestaría el verdadero poder de Dios. Ahí Ahí se derramaría el Espíritu Santo. Ahí se derramaría el Espíritu Santo. ¿Por qué correcto. razón? Porque el Espíritu Santo encontraría un lugar para estar. Claro. Pero donde hay disensiones. Para manifestarse, porque Él quiere. quiere manifestarse. Es de la manera que Cristo se está demostrando que vive
en las personas. En la persona. En las Y el Espíritu personas. Santo colabora Exacto, con esa fiesta, ¿verdad que es sí? así. Porque eso es la fiesta. No es una parranda, mis queridos hermanos. Es una manifestación gloriosa del Espíritu Santo, moviendo a quienes, aquellos que hacen la voluntad de Dios. A los que hacen la voluntad de Dios. Esa es la iglesia por el cual el Señor Jesús viene. Sí, qué bueno que el Señor hoy habla, ¿sabe? Estas palabras, porque de esa manera, bueno, todos los que estamos en estas luchas tenemos que llegar a ser así, hermano, porque si no, entonces, ¿qué es lo que vamos a representar aquí? Si Jesús lo único quiere que le representemos es con sus atributos, con lo que Él es. Con lo que Él es, con lo su que carácter. Él es, su carácter, su Amén. bondad, su misericordia. Y que entonces ahí, cuando nosotros lo representamos de esa manera, ¿qué hace el Espíritu Santo, hermana Dina? Entonces viene en la plenitud y entonces hay poder. Allí es así como, bueno, y ya tenemos el ejemplo, los discípulos, ¿usted cree? Esos discípulos sanaron enfermos, hasta nomás pasaba por la sombra de Pedro, dice, y los enfermos se levantaban. Sí. Oiga, eso era muy grande. Estamos hablando, mis queridos hermanos, de una condición para el derramamiento del Espíritu Santo, se llama tolerancia. Ya. Es una condición para el derramamiento del Espíritu Santo. Si no somos tolerantes, mis queridos hermanos, ¿saben una cosa? No hay derramamiento del Espíritu Santo probado, mis queridos hermanos. ¿Ya? Ahora, hay algo bien importante en esto. Y mire, aquí yo quiero, antes de hablar de este puntito, hermana Dina, yo quiero primeramente no ofender a ninguno, porque no es nuestro propósito estar ofendiendo a la gente, a nuestros hermanos, no es nuestro propósito. No. En el ministerio pastoral, miren qué es lo que dice. Dice, los ministros... Oiga, hermana Dina, aquí nos va a doler nos va a doler aquí el callo. Los ministros causan mucho daño al permitir que su indulgencia hacia los que hierran degenere en la tolerancia de sus pecados. Oiga, ¿qué es lo que dice? Wow. ¿Se acuerda que hablamos ¿Se acuerda que hablamos de indulgencia? Claro. Permitir. Indulgencia es permitir. Dice acá, los ministros causan mucho daño al permitir que su indulgencia, o sea, permitir hacia los que hierren, degeneren la tolerancia de sus pecados. O sea, permitir. Sabemos que está pecando, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como es un buen hermano, de buena reputación, gorda, decimos nosotros. ¿Qué pasa con ellos? Ahí le vamos haciendo y le vamos... Por ahí le vamos solapando. Así es. A veces los ministros del Evangelio causan mucho daño al permitir que su indulgencia para los que hierran degenere en tolerancia de pecados. Permitimos la tolerancia. ¿Cómo tiene que ser entonces la tolerancia? Hay dos tipos de tolerancia. Oiga, entonces. Tolerancia al pecado y ¿qué más? Este es importante, fíjese, porque hay tolerancia buena y hay tolerancia mala. La tolerancia de Dios. De Dios es y la tolerancia hablamos, de los hombres. Que hablamos primero. Sí. Ahora, esta tolerancia. La tolerancia de los hombres. No se debería de aceptar esta tolerancia. No se permite. No se debe de permitir. Hasta a la vista de los ojos de Dios no se permite. Eso. Dice, y hasta en su participación. Oiga, mire más, hasta participa. Hermana Dina, cuando usted tolera a un hermano que anda en pecado, ¿sabe una cosa? Hechor y consentidor. Y pena igual. Pena igual. ¿Y qué es lo que hacemos los ministros? Tristemente, eso es lo que está sucediendo hoy. De ese modo son llevados a mitigar y excusar lo que Dios condena. ¿Qué es lo que condena a Dios? Allá lo dijimos. ¿Qué es lo que odia a Dios? El pecado. Y después de algún tiempo llegan a estar tan cegados que elogian a los mismos que Dios les ordenó reprender. Imagínese usted. Oiga, que después, sea, ya no se ve que es pecado. Óigame, los elogian. Ya es un elogio. Óigame, llegar a ese punto, mi hermana Dina, eso es una apostasía. Hermana Dina, no solo es una apostasía, sino también es un agravio contra el Espíritu Santo y este pecado es imperdonable. Claro. Hermana Dina, si usted tolera el pecado, si usted es indulgente con el pecado, mis queridos hermanos, es un agravio contra el Espíritu Santo. Cuidado, mis queridos ministros y pastores. Así es. Hacer esto. Oiga, hermano, esto es serio, ¿sabe? Y verdaderamente se me viene a la mente, oye, no voy a nombrar iglesia, ni voy a decir dónde, ni ya murió el pastor que toleraba estas cosas, como dice ahí. Hacía la sociedad de jóvenes como en la realidad como un show del mundo,
ponía luces, el que iba a entrar el protagonista entraba corriendo, se subía a la tarima, así como ahí, subía a la tarima y era un gran aplauserillo y un griterillo. Oiga, y eso era en la iglesia, tristemente. En la iglesia, oiga, de Cristo. Qué barbaridad. Yo verdaderamente, después yo desistí de ir a la iglesia. Oiga, ¿qué dice? Aquí está el consejo Qué de Dios. triste, ¿no? Aquí está el consejo Sí, de Dios. Eso es horrible. La única salvaguardia en contra de estos peligros es la de añadir a la paciencia el temor de Dios. ¿Qué era lo que no había ahí? Eso, temor de Dios. No había temor de Dios. No había temor de Dios. Prácticamente. No había reverencia a Dios. No había reverencia a Dios. Su carácter y su ley eran pisoteados. Y mantener su temor siempre en nuestra mente, que es lo que tenemos que hacer, siempre pensar que Dios es un Dios celoso, Exacto. consumidor. Tenemos que tener en cuenta eso, mis queridos hermanos. Mediante la comunión con Dios, a través de la oración y la lectura de la palabra, que son los dos medios, ahí está el remedio, deberemos cultivar tal sentido de la santidad de su carácter que consideremos el pecado como Él lo considera. Mis queridos hermanos, ¿cómo considera Dios el pecado? La paga del pecado es La paga del pecado es muerte. Oiga, mire, y es que al pecado hay que llamarlo por su nombre, hermano. Es que la verdad que ahora se le ha cambiado el nombre al pecado. De una manera o de otra se envuelve para que se oiga bonito, para que se vea bien. Oiga, lo que es pecado es pecado. justamente, hermana Dina, justamente. Lo que es pecado es pecado y no se puede. Eso verdaderamente, yo digo que ahí sí uno, bueno, jugando con juego, porque ese juego está candente, ¿eh? Mire lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12, verso 19. Verso 19 dice así. Mire lo que dice. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amados, nunca os venguéis vosotros. Así es. ¿Por qué razón? Bueno, porque ¿A quién corresponde ¿quiénes todo somos eso, mi nosotros? hermana Dina? ¿Quiénes somos nosotros? A Dios. Hay que dejarle todo al Señor. El juicio le corresponde a Cristo. A Él es el único. Tenemos que dejárselo. Pero tristemente hoy en día, hermana Dina, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No solo nosotros somos, ¿qué? Como bien dijimos, complacientes. Sí. Somos a veces tolerantes con el pecado. Tolerantes con el pecado. ¿Verdad que sí? Así es. Concedemos ciertas indulgencias. Ajá. ¿Verdad que sí? Ajá. Cuando todo eso es un asunto que tiene que ver entre quién, entre Dios y la criatura, y su creador y criatura juntos. Pero hay algo bien importante en esto, ¿ya? Miren, cuando uno es tolerante, cuando uno es indulgente, es un trabajo que no me corresponde a mí. Usted lo dijo, yo debo señalar el pecado tal como es. Es cierto, como amor, sí, por supuesto que sí. Claro, así ¿verdad? es. Con mucha tolerancia, por supuesto que sí. Pero hay algo bien importante. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos? En San Mateo capítulo 7, verso 2, hermana Del Dina. 1 al 2 lo vamos a leer. Bueno, leamos del 1 al 2. Muy importante. San Mateo del 7, Dice, capítulo 7, del 1 al 2, dice la hermana Dina. Vamos dice adelante. así, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mire qué consejo el de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Muy bien. Eso es claro que así es. Ahora, hermana Dina, si yo soy una persona, como ministro del Evangelio, soy una persona indulgente, soy una persona complaciente, soy una persona tolerante con el pecado, Tolerante con el pecado. ¿qué sucede conmigo? No, pues usted también está igual. Está listo, Yo voy a ser medido. igual con él, para la medida. Mis queridos hermanos, vamos a ser medidos. Yes. Lo interesante es que el pecado del individuo, ahora yo me hago ¿qué? Usted se hace Cómplice. cómplice Partícipe de, de ese Ajá. pecado. Yes. Ministros, hermanos de la palabra de Dios, mensajeros del Señor, yo le voy a decir a usted, ¿les gustaría a usted llevar el pecado del hermano para que usted sea enjuiciado por ese pecado? Yo le voy a decir a usted, solo lo hizo uno. No es un atributo tuyo. Eso lo hizo el Señor Jesús por ti y por mí. Por lo consiguiente, yo no debo de condescender, no debo ser indulgente con el pecado. Así es. Lo tengo que nombrar, justamente.
Sí, el ¿Verdad que pecado sí? tiene que nombrar, y mire lo que dice aquí, cada día con Dios. Bueno, Dice, ¿tiene todavía de terminar ahí? bueno, Ok. quería llevarlos Sí, a bueno, este punto. Está bien, Terminar con los ministros. así es. ¿Verdad? Testimonios para la iglesia dice, los ministros debieran actuar con tanta paciencia y tolerancia como los ángeles. Como los ángeles, imagínense. Los ángeles no permiten el pecado, mis queridos hermanos. Así es. Debieran trabajar en unión con Jesús. Cristo y los ángeles observan el desarrollo del carácter y pesan el valor moral. Recuerden, hay una pesa. Dios soporta mucho a su pueblo que yerra. No importa. Oiga, Hayas caído, no importa. ¿Verdad es que sí? maravilloso eso. Dios soporta, dice todo esto. Dios tiene tolerancia con esto. Pero lo que no tiene tolerancia Dios es con el pecado. Así Tiene es. tolerancia al pecador, Al pecador. pero no al pecado. no al pecado. La verdad obrará cada vez más íntimamente y desarraigará un ídolo tras otro. Ahí está. ¿Qué es lo que hay en nosotros? Ídolos acariciados. Ídolos. Y parece, y la gente dice, pero ¿cómo si yo no adoro los santos? Yo no adoro. Pero hay ídolos. Hay ídolos, muchos ídolos. dentro Hasta de que Dios reine supremo en los corazones de su pueblo consagrado. Vi que el pueblo de Dios debía traerle una ofrenda voluntaria. ¿Cuál es la ofrenda que tiene que traerle el pueblo de Dios a Dios? Bueno, recuerde que este cuerpo es el templo de Dios, entonces debemos de ofrecer cada día ¿Este templo? el cuerpo, alma y sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Así es. Pero la responsabilidad debe descansar enteramente sobre la persona. Yo me tengo que ofrendar como sacrificio Así vivo, es, ya sea que dé correcto. con abundancia o escasamente, que es lo que yo voy a dar, mis queridos hermanos. Bueno. Lo que haga se anotará fielmente. Hay que dar al pueblo de Dios tiempo para que desarrolle el carácter. Qué lindo. Ese es el mensaje para los ministros. ¿Y cómo comenzamos nosotros a desarrollar nuestro carácter? Aquí hay una gran pregunta, mis queridos hermanos, hermana Dina. ¿Cómo va a desarrollar el carácter el pueblo de Dios? Yo le voy a decir a usted, ¿qué es lo que más nosotros acariciamos? ¿Qué es lo que nosotros más atesoramos? Bueno. ¿Qué cree usted, hermana Dina? Bueno, Lo que más, usted va a predicar dentro de un rato el asunto. lo que ¿Qué más es? Que es- nosotros, mis queridos hermanos, ¿sabe una cosa? Nosotros todavía no hemos entregado el corazón a Cristo. Y si nosotros no hemos, Cristo no se ha entronizado en nosotros, no hemos entregado el corazón a Cristo, ¿qué sucede? Otro domina nuestro corazón. Exacto. Y de ahí vienen los malos pensamientos. Y el más grande de todos que usted va a predicar se llama avaricia. Exacto. Por eso es que cuando se pide para la causa de Dios, ¿qué sucede, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo primero que piensan? No, es para hacer rico al pastor. Es lo primero, cuando un corazón, por eso, mis queridos hermanos, tenemos que entender qué es la religión de Cristo. La religión de Cristo es aquella religión donde Cristo mora en nuestros corazones. Y sabemos que por medio de la gracia y la misericordia de Dios todos los días vamos a trabajar. Y que Dios nos da un tiempo para trabajo, pero también hay un tiempo de descanso para adoración a Dios. También hay un tiempo. Todos aquellos, mis queridos hermanos, que no entienden esos principios, aquí claramente que dice, somos nosotros personas que no estamos siendo justos, como lo dijimos ayer, ni estamos desarrollando, ¿qué? Como dice aquí, O sea, lo que se haga se anotará fielmente. Así es, lo que se haga se anotará fielmente. Ahí está. Todo lo que Ya tú sea hagas, que- porque tú tienes un corazón para Dios. Ya sea un que dé corazón con en- abundancia o poco, con mezquindad. ¿verdad? Todo eso se registra. Y eso es lo que hace que desarrolle nuestro carácter. Yo pensaba, mi hermana Dina, yo leo la palabra de Dios y me forma mi carácter, ¿verdad que sí? Me ayuda. es, ajá. Pero lo que realmente ayuda en mi carácter, ¿saben cuál es? Las obras que yo hago. Lo que yo hago, mis actitudes. Mi lo que actitud yo- hacia el hermano, mi actitud hacia la iglesia, mi actitud hacia aquellos que hoy en día se prestan para predicar el evangelio. Eso es lo que hace la diferencia. Ahí es donde yo refino mi carácter. Porque sabe una cosa, qué lindo es tener un corazón desinteresado.
Claro. Cuando ya hay un corazón liberado, porque mire, mientras nosotros no somos liberados del egoísmo, de la avaricia, hermano, estamos taponeados, por decir ahí, porque no pasa ni para un lado ni para el otro. Y por eso es que, qué lindo pensamiento. Definitivamente. Lo que haga se anotará fielmente. Amén. Hay que dar al pueblo de Dios tiempo para que desarrolle el carácter. Porque eso se tiene que desarrollar. Y eso, mire, pero tenemos que ser pacientes. Mire, hermano, pero es que eso se va desarrollando. Bueno, yo así lo creo porque así ha sucedido en mi vida. El carácter se va desarrollando de acuerdo a cuánto nosotros meditamos en la palabra de Dios. Por ahí comenzamos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando leemos la palabra de Dios, nosotros encontramos el modelo perfecto. Cristo se dio a sí mismo. Oiga, Él se dio todo. Estudiando la palabra de Dios. Y de allí, ¿qué es lo que hacemos? Comemos. De ahí comemos y de allí se nos llenan las manos. Después que se llenan las manos, entonces compartimos. Amén. Es así. Entonces, cuando se llenan las manos, eso quiere decir que el amor de Cristo mora en nosotros. Ajá. ¿Verdad que sí? Se llena de ese amor. Y ahora tenemos amor para los demás. Correcto. ¿Verdad que sí? Somos tolerantes para con los demás. Ahora, el mismo apóstol Pablo. Allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 15. Ahora mire, el apóstol Pablo teniendo un problema también con la iglesia de Tesalónica. Mire, ¿qué problemas había en estas iglesias? No, pues es que eso ha sido siempre y seguirá, ¿verdad?, hasta que venga Cristo. 5:15. Había un grupo de hermanos ahí muy contenciosos, muy rebelditos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con los otros y para con todos. Y no solo en la iglesia, sino para con todos. Oiga, mira que ninguno, oye, y este consejo, hermano, de verdad debe de estar grabado en mi corazón, en el corazón de cada uno. ¿Por qué? Porque eso sucede, eso estamos viviéndolo en este mundo hoy. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está hablando este consejo a los tesalonicenses? Bien sencillo, habían problemas ahí prácticamente. Y le dice, hey, tranquilos, no devuelvan mal por mal. Procuren siempre lo bueno, mis queridos hermanos, les decía él, los exhortaba. ¿Por qué razón? Y el apóstol Pedro nos cuenta por qué razón es que el apóstol Pablo tenía ese problema en Tesalonicenses. ¿Qué era lo que faltaba ahí? Dice en el capítulo 4 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Capítulo 4 dice así: sobre todo, sé fervientes en vuestro amor. Ahí estaba. Los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Hermana Dina, oiga, ¿qué problema tenían los tesalonicenses entonces? No había amor. No había amor. No había amor, y eso es, hermano. ¿Verdad? Sean fervientes, dices, en vuestro amor unos con los otros. Así es. Prácticamente. Ajá. Ahora, yo le voy a decir a ustedes, esto estamos hablando de las iglesias propiamente que el apóstol Pablo levantaba. Ahora, miremos en la época del Señor Jesús. Miremos qué pasaba. Vamos ahorita al tiempo del Señor Jesús. En la época del Señor Jesús, ¿qué era lo que abundaba? Dice aquí. ¿Qué era lo que abundaba? Abundaba, dice, la intolerancia y el prejuicio. El prejuicio. Así era el marco ministerial del Señor Jesús. Y dice acá, por ejemplo, los judíos y los samaritanos se odiaban. Así vivía. Sí. Así vivía odiándose. Así es. ¿Verdad que sí? Ajá. Cuando el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, dice, queridos hermanos, mira que ninguno devuelva mal por mal, que hacían los judíos. Bueno. Pelearse con los samaritanos, ¿verdad que sí? Sí. Dice aquí. Llamarlos como ellos querían. Así es. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Y por Jesús? eso también la samaritana. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan? Ajá. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? Bueno. ¿Cómo Jesús unió a samaritanos y judíos? Bueno, ¿cómo lo hizo? Con su ejemplo, mire. ¿Cómo lo hizo? Él vino y bueno. ¿No los unió? No los unió, pero les dio el ejemplo lo que él hacía, fíjese. ¿Cómo los unió? Se unió yendo a hablar con la samaritana. Ahí está. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno. Él a propósito se acerca al pozo de Jacob, ¿se acuerdan esa historia? Así es. Se acercan al pozo de Jacob y ahí va a propósito. Era el mediodía, hermana Dina. Qué calor. Mediodía. ¿Cuándo así? En el desierto. Estamos en el desierto. Qué gran calor. Se acerca a la samaritana y le dice, dame de agua.
¿Y la samaritana? Se queda Por cierto, yo voy a decir a usted, sorprendida, yo una creo. mujer muy hermosa. Mire, Una mujer muy bella, realmente como mujer. Había tenido 7 maridos, imagínese usted. Imagínese. Era hermosa, ahí está. Mire, a ver, 2 jóvenes muy hermosas. ahí está. Dame desagua, ¿no? Así ¿Y ahora qué es. sucedió? Ahí vino el problema. Ahí vino el problema. Tú eres judío, yo soy samaritana, le dice. ¿Y era que sí? Así Y ahí es. está todo un relato. Y le voy a decir a usted, los judíos y samaritanos se odiaban. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides Ajá. a mí beber A que mí soy beber, samaritana? soy Ahí en San Juan samaritano. 4:9. Ajá. Porque judío y samaritano dice, no sé qué trataban entre sí. No se trataban entre sí. ¿Verdad? También se consideraban que las mujeres eran inferiores a los hombres. Y para colmo, los líderes religiosos judíos despreciaban a la gente común. Esta era gente común, era una, Claro, era era una gente mujer, digamos, prostituta. Así es. Más esta gente que no sabe de ley dice, maldita es, ahí en San Juan 7:49. Mire cómo trataba al judío prácticamente. Y ahí estaba Jesús. ¿Qué hizo ese evento? ¿Qué fue lo que sucedió después, hermana Dina? Oiga, ¿Qué fue lo que pasó? dice, Aquí dice claramente qué fue lo que pasó. Causó la intolerancia y el prejuicio y el repudio ¿contra quién? Contra bueno, Jesús. contra Jesús. Óigame, lo agarraron, Contra Jesús. lo encararon. Le dice, tú eres judío. ¿Qué es eso con gente baja? ¿Se imagina usted? Más aún todavía, no es ni siquiera baja, con gente totalmente que no guarda los mandamientos de Dios. Ya, esa gente merece morir, ¿o no es así? Pues sí, de acuerdo a ellos, esos merecían morir, no Sí. merecían vivir. ¿Verdad que sí? Así es, correcto. Es gente, dice, que no sabe de ley, es gente maldita, y tú juntándose con maldita, una mujer maldita. Oiga, hermana Dina, pero ahí lo lindo del Señor Jesús, ¿verdad? Ya. ¿Por qué no aprender? Ahí, Dice, esos ejemplos. La actitud de amabilidad. Mire, más esta gente que no sabe de ley, maldita es. Imagínense. La actitud de amabilidad, la paciencia, la tolerancia misma de Jesús para con la gente. Eso, dice, molestaba a los líderes religiosos. Imagínese usted. Hermana Dina, Dios nos libre de ser religiosos. O sea, imagínese usted, hermano. A Cristo Jesús en su propia cara, estos líderes se le enfrentaron con eso. Imagínese. Qué es terrible, eso? ¿no? ¿Qué es eso? Nosotros guardadores de la ley. ¿Y tú qué dices también que vienes de Dios? También guardador. ¿Qué es eso juntándote con esa mujerzuela? Mujeres. ¿Qué es eso, Qué hermana terrible, Dina? ¿no? Mujeres inferiores Eso le molestaba a los religiosos. y a los hombres. Ahí en San Juan 3:17 dice, el Señor no juzga a nadie. Ahí dice. ¿No? San Juan 3:17, el Señor no juzga a nadie, sino todo lo contrario. Él quería ayudarles a que conocieran al Padre. Qué lindo, ¿no? Él quería ayudar. Pues a eso vino. Y esto lo hacía porque amaba a las personas. Claro, nuestro Señor amaba a las personas. Porque no envió a Dios, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Amén, gloria a Dios por ¿Cómo ello. no aprender eso, hermana Dina? Wow. Sí, ¿Qué lecciones? verdaderamente son lecciones muy grandes. Grandes Muy lecciones. grandes lecciones. Muy grandes. Ahora, yo le voy a decir a usted, cada día con Dios, mediante esta declaración, recuerde, la samaritana, Ya. el Señor quiere enseñarnos que Él requiere de su pueblo. ¿Qué requiere? Pureza. Pureza de carácter. ¿Y pureza una vida qué? Una vida santa. Santa. ¿No qué? No un criticador, no un condenador, no un qué? No, Nadie que ataque a otro. así es. Desea que se manifiesten en ellos en beneficio mutuo la misericordia, la amabilidad, la tolerancia, para que su pueblo pueda demostrar que la ley de Jehová es perfecta. La ley de, para que Mire, se vea que la ley de Jehová es perfecta. Es perfecta, Qué lindo, que ¿no? convierte el alma. Salmo 19:7. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Condenamos a aquellos que no piensan como nosotros. Condenamos a aquellos que andan como esta mujerzuela. Yeah. Pero oiga, hermana Dina, esa mujerzuela fue el eslabón entre quién? Entre los judíos y prácticamente los no judíos. Y los no Porque ahora vemos a Jesucristo. Recuerde usted, hermana Dina, que Jesucristo ya había ido a Samaria.
Ya. ¿Qué le pasó en Samaria? Ya. Tú eres judío, ¿y qué pasó? Lo apedrearon. Lo apedrearon. Mire, ya lo tiraban por un barranco. Sí. ¿Verdad que sí? Pero ahora vino esta mujer, fue el eslabón. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que entendió la mujer samaritana? Primero es que sus pecados realmente Él se los perdonaba. Así es. Eso fue lo primero que entendió. Y lo segundo que entendió, que Él no hace excepción de personas. Él no hace excepción de personas. Y otro Correcto. punto que también la samaritana entendió, que todos aquellos que vienen a Cristo, Él mismo le dijo, yo te daré de esta agua que nunca tendrá sed. Nunca tendrá sed. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Mi hermana Dina, yo le voy a decir, yo le pido perdón a Dios realmente, porque a veces somos nosotros muy ingratos. Así es, correcto. Muy ingratos. Y qué lindo como Jesús le dijo. Óigame, mire, el dedo señalador. Así es. Pero mientras el dedo señala, un dedo señala para ti, 3 señalan para mí, 4 para mí. Y así es, tristemente, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso, qué lindo ese versículo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, oiga eso, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. Esto es maravilloso, que hace sabio al sencillo. Al alma. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso, eso es cierto, verdaderamente. Por eso, hermana Dina, mire este otro consejo, a fin de conocerle. Qué libro más maravilloso realmente. Dios se agrada si apuntan alto los que se esfuerzan por la vida eterna. ¿Cuál es el trabajo suyo, mi querido hermano, mi querido hermano? El trabajo suyo y mío, ¿saben cuál es? Apuntar alto, al cielo. Apuntar al Tenemos cielo. que ver al cielo Así es, prácticamente, mirar hacia arriba, no las condiciones terrenas. Continuamente. Por eso yo te digo a ti, yo no sé quién tú eres, tal vez una prostituta, o tú eres uno que No, usa algún drogas. drogadicto, Yo no sé quién tú eres realmente. Mira al cielo. Hay que mirar hacia Contemplemos al cielo prácticamente, Así es. porque ¿de dónde viene nuestro socorro? De- ¿Dónde viene nuestro pronto auxilio? de Jehová, que hizo los cielos. ¿Y la dónde está tierra. Él? En el cielo. Y Él está allá esperando con los brazos abiertos. Allá en el santuario celestial. A todos. Mi Así nieta es. dice, y yo le Ah. digo a mi nieta, ¿no? Jessie, le digo, ¿dónde está Dios? Aquí en mi corazón, dice. No, en el cielo no, aquí en mi corazón, dice. Ah, bueno. Qué lindo, ¿verdad? Así es. ¿Verdad que sí? Y Así dice, es. ¿habrá poderosas tentaciones para complacer los rasgos naturales del carácter? Sí. Pero cada tentación resistida es una victoria de valor inapreciable, Así ganada al someter el yo. Todo es el yo, ¿verdad? Ella doblega, ¿qué? Cada tentación, doblega las facultades al servicio de Jesús y aumenta la fe, esperanza, paciencia y tolerancia. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, no tenemos estos atributos, ¿qué es lo que sucede? Al ser instados a luchar por la victoria, con la fortaleza de Jesús, apuntemos hacia la corona celestial con estrellas. Y aquí dice corona celestial con estrellas, no dice solo corona. No. Corona celestial con estrellas, hermana Dina. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, recuerde que de acuerdo a la palabra de Dios, como la palabra enseña, nosotros, ninguno entrará en el cielo si Solo. no tiene una estrella. Solo no. Solo no, tiene que llevar al menos una estrella. Un alma, una estrella. Una estrella. Y hermana Dina, y esa es mi lucha. Y esa es la lucha continua. Ya tengo Una estrella. los más importantes, mi padre, mi madre y mi hermana. Así que, ya Bueno. que esos son los principales. Y yo estoy luchando todavía por una estrella, hermana Dina. Imagínese. ¿Verdad? Y Que- esa es la lucha prácticamente. Una estrella, una estrella, una estrella. Eso se debe ser nuestra lucha. El evangelista, aquel que va en las misiones, ¿qué tiene que ser? Conquistar una estrella para Cristo. Amén, amén. Y eso debe ser el carácter. A veces me dicen, es que tú no eres un predicador del Evangelio. Sí, yo soy un predicador del Evangelio, pero mi trabajo es hacer discípulos para Cristo, hacer una estrella a mi corona. Ese es el trabajo mío. Así es. Aparte de predicar el Evangelio. Correcto. ¿Verdad que sí? Ajá. Qué lindo, ¿no? Por eso dice acá, en Historia de los Patriarcas, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere el Señor enseñarnos? Mire qué es lo que dice. Dice ahí. El Señor quería enseñar a su pueblo a reconocer la justicia de sus castigos. Ahí está. ¿Por qué razón, hermana Dina? Ah. Vienen castigos. Porque Y no me digan que no vienen castigos. Bien. Ahí, ayer tuvimos ese tema y verdaderamente el Señor está preparando hoy a su pueblo. Para prepararnos para Porque ese gran día. Él El tiene día un- de la ira de Dios. Él tiene un refugio, porque la ira de Dios va a ser
caída, sin mezcla ni misericordia. Pura. Por lo tanto, hoy es el día que cada uno de nosotros debemos buscar ese refugio. Para que otros temieran, ahí viene la coronita, ¿no? Porque yo me consagro para Dios, para que otros también imiten lo que yo soy. Había en Israel algunos a quienes la amonestación de este terrible juicio podría evitar que abusaran de la tolerancia de Dios. Muchos están abusando hoy en día, mis queridos hermanos, de la tolerancia de Dios. Hasta el extremo de sellar también su propio destino. Hoy en día, mis queridos hermanos, yo le voy a decir a usted, la tolerancia de Dios tiene un límite. Va a decirse el Señor, hasta aquí. Y tiene que Consumado es. Hasta ahí va a ser el límite. Hay límite. La amonestación divina se hace sentir sobre la falsa simpatía hacia el pecador. Mis queridos hermanos, al pecado hay que nombrarle como pecado. Que se trata de excusar el pecado. No debemos de tratar de excusar el pecado. El pecado adormece la percepción moral. De tal manera que el pecador no comprenda la enormidad de su transgresión. Es cierto. Y sin el poder convincente del Espíritu Santo permanece parcialmente ciego en lo referente a su pecado. Óigame, no, es un pecadito, ¿no? Si no fuera por el Espíritu Santo, hermanos, wow. Por eso es que ahí está la Santa Ley. Por eso. Cuando nos miramos a la Santa... ¿Por qué todo el mundo odia la ley, mi hermana Dina? Pues por lo mismo, porque la ley está señalando. muestra el pecado. Te señala. La ley te señala el pecado. Ahora, usted puede entender por qué tanto odio contra la ley. Sí. Porque es como un espejo, dice que ahí te estás viendo que eres pecador. Así es. Pero lo lindo de eso es, mírate en el espejo. La ley te va a acusar. Pero ¿qué dice? Ven a Cristo. Así es. Ven a tu Salvador. Él te va a redimir de todos tus pecados. No importa qué tan negros, no importa cómo sean tus De pecados. tal manera que el pecado no comprende ¿Verdad? la enormidad de su transgresión. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos? Mire, qué lindo. Eso es lo que más me encanta a mí del Evangelio. Gálatas 2, 11 al 14. Mire qué es lo que dice. Capítulo 2, Y con eso termino. 11 al 14. Dice así. Ahora, ¿quiénes? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad Ahí dice. del Evangelio, Lea. dice así: Judíos y gentiles, por la fe. ¿Ahora qué? judíos En el y 11. gentiles por la fe. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, ¿Para qué? porque era de condenar. ¿Y qué era lo que era de condenar? Bueno, lo que estaban haciendo Ahí está. ellos, ¿verdad? Porque antes de venir ese... Antes de venir algunos de parte de Jacob, Jacobo era presidente de la iglesia. él comía Con los gentiles. pero cuando vinieron empezó a retraerse ¿O se asustó? y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Ese Pedro. Los judíos Ese eran los de la circuncisión, Así pero este Pedro estaba comiendo con los gentiles, y que ahí está lo lindo de todo esto. Judíos y gentiles ahora justificados por la fe. Así Ese es. acto, es cierto, fue el apóstol Pablo lo reprendió duramente. Así Pero es. sabe una cosa, ¿qué estás haciendo, Pedro? No te escondas ya, le dice, no. Come realmente con los que no son justificados, en este caso con los gentiles, y con los que según son justificados por la ley también. Y le dice, y ahí está la unión. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, del presidente, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezaron a retraerse y apartarse porque comía con los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se unió en su hipocresía. Mire, lo Ahí importante, está. Ajá. ¿verdad? Y ahí se unió Bernabé. Fue arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, ¿verdad? Dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Mis queridos hermanos, así somos nosotros. Nosotros creemos que somos religiosos y tratamos mal a aquel que no es de nuestra religión, o quizás aquel que probablemente nunca ha aceptado a Cristo. Y ¿sabe una cosa? Aquí es digno ¿de qué? De condenar, dice aquí. Ahí para ellos hay que tener tolerancia. Ojalá que el Señor Jesús nos ayude a ser Amén. verdaderamente fieles y obedientes a Dios. Padre Santo que estás en los Gracias, cielos. Señor. En esta tarde te agradecemos, oh Dios, Bendito por la seas. bendición de tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, por esa paciencia que tienes para con nosotros.
Bendice a cada uno por nombre de aquellos, Señor, que escucharon el mensaje. Permite que este mensaje nos ayude a prepararnos para la venida de Cristo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén y amén. Muy bien. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y nos libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.